Hola y buenos días. Hoy la clase se trata de los coches y manejar los coches. So it's about driving. Manejar, conducir, they both mean driving. Para comenzar, voy a enseñarte mi coche y vamos a aprender el vocabulario del coche. Las luces. Los faros are the headlights. Así enciendo los faros. En esta palanca, una palanca is a lever. So en esta palanca, el intermitente. To show, para mostrar que voy a girar. Este es el volante. Y aquí tengo el embrague. El embrague is the clutch. Este es el freno. Y aquí el acelerador. Es el espejo retrovisor. No sé si puedes ver, en esta palanca tengo el limpia parabrisas. Windscreen wiper. I love that word. Aquí tengo el freno de mano. Aquí la palanca, remember the lever, de cambios. So the gear stick, la palanca de cambios. La próxima cosa es unir el español con el inglés. Tenemos el acelerador, el embrague. You learned that one. El espejo. El freno y el freno de mano, el intermitente, el limpia parabrisas. Whenever you get two words together, like abre botellas, bottle opener, they're always masculine words. El motor de arranque, the starter motor. So that arrancar, we heard, was to start. El motor de arranque, starter. El parabrisas, the windscreen. El volante. I like, volar is to fly, and when we're at the steering wheel, we might feel like we're flying. El volante. La palanca de cambios y los faros. So, faro on its own is lighthouse or a headlight. So that makes sense. Pause the video and link up el español con el inglés. Do that now. Para conducir, ¿qué hago? Bueno, para comenzar pongo la llave de contacto en el motor y arranco. Arranco is I start. Arranco el motor. Miro el espejo. Aprieto el embrague, the clutch. Aprieto el embrague y meto la primera marcha. So the marchas are the gears. La primera marcha, la segunda marcha. Luego aprieto el acelerador, comienzo a conducir y así se hace. Esta es una lista de cómo conduzco, how I drive, cómo manejo el coche. No son en un orden lógico. Entonces, pause the video and put them into some kind of logical order. Do that now. Lo que yo quiero que tú hagas ahora es escribir la lista de qué haces para conducir, pero usa la estructura se. Recuerda, when we're using se, it's like saying you do it, but we're using the third person verb. So pause the video and put esta lista in that estructura. Problemas que podemos tener con los coches. Well, tenemos una bombilla. Bombilla is a light bulb. Bombilla. Fundida, worn out.
en una de las luces. El coche no arranca. Arranca, we know it means start. A la primera, first time. El freno de mano, the handbrake, no funciona. Escape. Escape is your exhaust. That makes sense, right? Ruidoso. Ruido is noise, so ruidoso, noisy. Fuga is a leak. Now that makes sense because fugitive is an escapee, right? So fuga is a leak. Fuga de aceite, an oil leak. Humo. Humo is smoke and el capó is the bonnet. Okay, es un problema. La marcha, remember that's a gear. Atrás, se atasca. Atasca means getting stuck. Se atasca, get stuck. Neumático is a tire. Desinflado, flat. Desgastados, bald. Sobrecalentamiento is overheating, and un sonido extraño is a strange sound. Can you pause the video and say what they are en inglés? Y ahora, otra pausa y decir cómo se dice estas cosas en español. Pause the video and have a go. ¿Qué puede hacer un mecánico cuando tengamos problemas así? What I would like you to do is imaginar un diálogo. Hola, tengo un problema. El coche no arranca. ¿Puedes hacer algo? Y el mecánico dice, sí, bien, esto es lo que voy a hacer. Voy a evaluar el sistema de encendido y reemplazaré las piezas defectuosas, como las bujías, the spark plugs. Can you now pause and just in your head or maybe out loud create another dialogue for this one and this one? Tengo un problema, decir lo que es el problema y decir lo que va a hacer el mecánico. Pause the video and do that now. Y ahora, quiero que escribas una carta a un amigo o a una amiga que describe los problemas con el coche que tienes. Pause the video y escribe la carta. Ahora podemos leer mi carta juntos. Querida Pippa, te escribo desde mis vacaciones. Resulta, turns out, que he tenido algunos problemas con mi coche de alquiler aquí, my hire car. Primero, una de las luces del coche dejó de funcionar. That dejó means stopped. Stopped working. Repentinamente. And that's a nice word, isn't it? It means suddenly. Así que me vi obligada a buscar ayuda. So I found myself obliged to look for help de un mecánico local. Afortunadamente lograron arreglarla reemplazando la bombilla. The light bulb, remember? Bombilla. Lovely word. Pero eso no fue todo. El coche a veces se niega a arrancar. That means it refused. Se niega a arrancar a la primera, lo que ha sido bastante frustrante. Estoy agradecida por la paciencia del mecánico en resolver este problema también. So, agradecida comes from gracias and it means grateful. I'm grateful. Otro contratiempo ha sido el freno de mano, the handbrake.
que no parece funcionar del todo bien. No te imaginas lo incómodo que es cada vez que estaciono, every time I park the car. Además, el escape, remember, the exhaust, hace un ruido raro, a strange noise. Y los frenos suenan chirriantes, that's squealing, chirriantes cada vez que freno, lo cual ha estado un poco incómodo, a bit uncomfortable, en las calles más concurridas, that's busy, concurridas. Lo más preocupante ha sido una pequeña fuga, you remember, fuga de aceite que noté debajo del coche. Espero que no sea algo serio. I hope it's not anything serious. Que puedan arreglarlo pronto. Y para rematar, and on top of all that, el coche comenzó a humear, smoke, desde el capó, the bonnet, en una ocasión. Okay, te puedes imaginar lo asustada, how frightened I was. Me puse. En fin, aunque ha sido un pequeño desafío, and that means a challenge, trato de mantener una actitud positiva y verlo como una aventura más de mis vacaciones. Espero que todo se solucione pronto para que pueda disfrutar completamente del resto de mi tiempo aquí. Okay. Esto es mi carta y me gustaría leer la tuya. Por supuesto, puedes descargarlo en el PDF. Finalmente, cuando hablamos de los coches y hablamos de las vacaciones, debemos hablar de coches de alquiler. Alquiler es hire o rent. Tenemos que pensar en cuánto tiempo, debemos pensar en qué tipo, el tamaño, pequeño, mediano, grande, el tamaño, el precio. Debemos pensar en el kilometraje. That's the mileage. Recuerda, no van a usar miles, van a usar kilómetros. Entonces, el kilometraje. También debemos pensar en el seguro, the insurance. Y claro, van a cobrar. They are going to charge you. Van a cobrar tu tarjeta de crédito. Quiero que haces un diálogo entre un cliente y un empleado de una compañía de alquiler de los coches para que tú alquilas un coche durante una semana. Okay? So pause the video y hazlo ahora. Para terminar hoy, este es mi diálogo. Hola, estoy interesado en alquilar un coche para mi viaje, for my voyage. Hola, por supuesto, of course, por supuesto. ¿Para cuántos días? Voy a estar por una semana. I would need it. Lo necesitaría por 7 días. Perfecto. ¿Alguna preferencia en cuanto al tamaño? No, nada en particular. Solo algo que sea cómodo. Entendido, understood. ¿Tienes algún seguro o necesitas uno a través de nosotros? Bueno, normalmente a través de ellos, ¿no? No tengo seguro propio, seguro, lovely word for insurance, security, insurance, seguro. Okay?
te ofreceremos, we will offer you nuestro seguro básico, licencia de conducir válida, ¿sí? Me podrías mostrar. Mostrar is to show, like demonstrate is to show. Mostrar tu pasaporte y una tarjeta de crédito. Sí, y ahora solo necesito llenar, to fill in, algunos detalles en el sistema. Ok, ¿tienes alguna preferencia en cuanto, regarding, al tipo de combustible? Ok, gasolina o diésel. No, cualquier tipo de combustible está bien para mí. Listo, ready. Hemos reservado un coche para ti. Ok, y el tanque está lleno de combustible. Aquí está tu contrato y las llaves. Bueno, ¿dónde puedo encontrar el coche? Where can I see it? Está en el estacionamiento justo afuera, just outside, justo afuera. Y por favor, revisa el coche antes de salir, ¿ok? Y si encuentras algún problema, házmelo saber, ¿bien? Ok, entendido. Gracias. Muchas gracias. Ojalá que hayas aprendido mucho vocabulario acerca de los coches. Don't forget, download the PDF. And if you have Pasos, then you could now very well have a look at Unit 4, Section B, which is all about el coche. Hasta la próxima. Adiós.